Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Oye, tú que eres psicóloga. Yo soy Paola. Y yo, Patricia. Y somos las psicólogas de Psiquen. Y estamos en este espacio donde ustedes nos envían sus historias, las contamos en voz alta y damos tips y un poco de insight psicológico que esperamos que les sirva. ¿Vale? Pat, hoy tenemos la historia de Lourdes. Bueno, porque hoy tenemos un... Bueno, la escogimos un poco a propósito, claro, es verdad. un episodio especial temático Día de la Madre. Exacto. Así ¿verdad? que... Mamá, felicidades, feliz día. Esperemos que te guste este episodio. Oye, es un no poco va para mi aprender. madre. No, ni para mí. Claro. Aparte del mío no aplica porque el día de la madre en México es el 10 de mayo, entonces nunca se da por aludida. Bueno, ¿qué más da? Aquí. Tampoco lo vamos a sacar justo el día a día. Bueno, es verdad. Va a salir antes. El nuestro es el primer domingo de mayo, el tuyo 10 de mayo, estamos en el mismo. Claro, cerca, de verdad. Claro. Bueno, entonces, Lourdes nos cuenta un poco que la relación con su mamá le cuesta a veces. Pero no doy más spoilers. Mejor léenos tú la historia y te voy a leer un poco qué le está pasando a Lourdes con su madre, ¿vale? Oye, tú que eres psicóloga, necesito hablar de mi madre. Desde pequeña todo con ella era una especie de examen que nunca aprobaba del todo. Si sacaba un 9 me preguntaba por qué no fue un 10. Si me arreglaba decía que me veía exagerada. Si no me arreglaba, que parecía que no me importaba mi aspecto. Nada era suficiente. Pero más que sus críticas, lo que más me dolía era su desinterés. Nunca parecía tener curiosidad por quién yo era realmente. Si algo me entusiasmaba, me cambiaba de tema o me decía que no me hiciera ilusiones. Con el tiempo aprendí a contarle solo lo que ella quería escuchar, lógicamente, claro. Cuando me fui de casa y empecé a hacer mi vida, los reproches cambiaron de forma, pero siguieron ahí. Que ya no la visito tanto, que antes era más cariñosa, que me he vuelto fría... En cada llamada termino con mal cuerpo. Ella es bastante indicativo eso. Claro. Hace poco me dijo que últimamente no me reconoce. Y me dieron ganas de contestarle que para reconocerme primero tendría que haberse interesado en conocerme. Tal cual. A veces pienso que mi madre no me quiso por quien era, sino por quien esperaba que fuera. Lourdes. Ay, es que... Mira, hablábamos, ¿no? En algún punto lo decía en el episodio de no sé si quiero tener hijos, ¿no? Sí. Que la maternidad es complejo y que, bueno, todos traemos cargas, ¿no? Y claro, a veces hay gente que no ha trabajado sus cargas y se repiten patrones, ¿no? Claro, los padres y las expectativas sobre los hijos, ¿no? Y en este caso vamos a ver que aparte de unas expectativas posiblemente desmesuradas, están pasando más cosas. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que para hablar de esto hay que volverse a la infancia. El tema que más nos gusta, que qué curiosidad. El apego. Bien. Apego en la infancia, ¿no? Claro, justo. Claro, porque ahí hay unas dinámicas, ¿no? La dinámica de la madre... No vamos a entrar a hablar de ella porque daría también para otro podcast ver qué está pasando ahí con ese hiperjuicio, ¿no? Que está volcando en su hija, qué función tiene y qué pasa ahí. No nos vamos a detener en eso y vamos sería increíble, ¿no? Tener también luego la carta de la madre y entonces... Eso sería maravilloso, aunque seguramente nos diría que su hija se está alejando de ella, que cada vez le hace menos caso. Claro, pero ya podemos hacer aquí una terapia de familiar por medio de mails y podcasts, ¿sabes? Exacto, exactamente. Pero bueno, vamos con Lourdes, ¿no? ¿Pero qué pasa aquí, no? O sea, como no nos vamos a meter con la madre, claro, tenemos que meternos con qué pasa con Lourdes. Exactamente. ¿No? Y entonces vamos a hablar de... Porque sí es verdad que a todos nos importa cómo nos ven nuestros padres, ¿no? Especialmente nuestras madres, ¿no? Y son muy importantes para nosotros las madres, o sea, obviamente. Claro, vamos a repetir o vamos a dejar claro el porqué, ¿no? Claro. Recordemos que nuestros cuidadores principales, en este caso vamos a hablar de madres, porque es el Día de la Madre, ¿no? Claro. Pero nos van a enseñar cómo funciona el mundo y cómo nos movemos en el mundo. Claro. Vale, con lo cual eso tiene su triple, cuádruple, quíntuple vuelta. Claro. No solamente nos enseñan cómo movernos en el mundo, también nos enseñan qué se espera de nosotros en el mundo. Exacto, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Eso es. Que nos hace valiosos, etcétera. Entonces, esto es como... Si tú te vas a un país donde no hablas el idioma, no conoces las costumbres y sientes que le caes mal a tu guía y que te puede dejar en cualquier momento. Claro, no, porque si no conoces nada, pues tal vez vas a contratar a un guía. Pues imagínate que tienes un guía que solamente él es el que te puede enseñar todo esto. Vale. Y crees que te sientes mal y crees que te puede abandonar. Pues no, ¿qué haces? Tal vez intentas caerle bien, ¿no? Haces un esfuerzo extra. Pues los niños lo viven como la necesidad imperativa, obviamente, de yo te quiero, o sea, eres mi todo, ¿no? Eres Superman, Superwoman, en este caso Superwoman, ¿no? Y es una necesidad básica de supervivencia emocional el
el que tu mirada se sienta como con cariño, ¿no? Que me aceptas, que me quieres, que soy importante. Muy bien, de ¿no? hecho eso, una de las cosas que pasan es que utilizamos, ¿no?, ese afecto, rechazo tal de los padres como primeros indicios de regulación emocional. Exacto. Aprendemos a regularnos emocionalmente a través de eso, ¿no? Ahí en esa línea podríamos poner el clásico ejemplo de siempre de el niño que se cae, por ejemplo, o un bebecito que se da un golpe fuerte Claro. y hace como un pequeño arranque de va a llorar, mira a la madre. Si la madre sonríe, hace ya no hace nada. Claro. Y se calma. Justo. Claro, ¿no? Hay veces que no, a veces que te irá a llorar porque está asustado, ¿vale? Claro. Pero normalmente siempre hay una mirada hacia alguno de los progenitores o las figuras de cuidado para ver cómo interpretar ese estímulo, si ese estímulo está siendo peligroso o no, cuando no hay un daño físico de que se ha hecho daño, ¿no? Claro, exacto. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hago? No me he hecho daño físicamente, no me duele. ¿Me preocupo? ¿Esto es peligroso o no? Exacto. Claro, ¿verdad? Entonces, según la reacción que vea en esa cara, va a codificar que eso es una situación peligrosa o no es una situación peligrosa para ellos. Hay justo una cara específica, ¿sabes? Que es la que da muchos problemas, que es como la frialdad emocional, ¿no? La cara que no te da nada, ¿no? De hecho, ahí se volvió, ya sabes que yo amo TikTok y hace un tiempo se volvió bastante famoso un experimento de que yo digo, dejen de hacer eso, mamás, por favor. No sé por dónde vas a ir, pero sé que no me va a gustar. No, era como la reacción, como la madre distante, ¿no? Entonces, era bebés, ¿no? O sea, que traumatizando bebés, muy bien. Sí, bueno, bien. Nada más durante unos minutos, ¿no? Pero ya, la idea era eso, ¿no? Estar con el bebé tal, y de repente la madre cambia la cara y ahí es nada. O sea, no es ni siquiera, no es enojo, no es tristeza, es totalmente plano. Y entonces ves cómo está el bebé, ¿no? Y empieza y a tratar de llamar la atención de la madre, ¿no? Y la madre no le deja de desatender, ¿no? O sea, sí, le está dando comer, pero así, sin más, sin ninguna cara. Y entonces ves cómo el bebé se empieza a angustiar y empieza a hacer acciones, ¿no? Para llamar la atención, empiezan a llorar o lanza cosas, ¿no? Empieza a buscar herramientas. Una reacción. Porque necesita la reacción de la madre, necesita la atención, necesita sentirse importante. Claro, pero fíjate, esa atención emocional, ¿no? Ajá. Esa atención emocional que le da esa facción, ¿no? No verbal, que le dice cómo debe sentirse él. ¿no? Exactamente. Me voy a sentir como mi madre creo que se está sintiendo. Exactamente. ¿no? Ese espejo. Claro. ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque justo habla, ¿no? De que ha sentido que ha habido poco interés por ella. Sí. ¿No? Entonces, claro, si yo necesito que esta persona que es maravillosa, que yo quiero tanto y que es tan importante, me quiera, porque si me quiere me va a cuidar y yo voy a sobrevivir, pero lo que muestra es como una falta de interés, eso también se siente como abandono. O sea, es un abandono emocional, ¿no? O sea, tus necesidades básicas pueden estar cubiertas, pero las emocionales no. Y entonces eso genera también muchas conductas de intentar que me aceptes, ¿no? Entonces me fijo mucho en ti, más que aprender a fijarme también en mí. Claro, por eso podríamos un poco, por resumir muy mucho, sería, si mi madre sonríe, pues todo va bien, lo estoy haciendo bien, soy aceptado, ¿no? Si mi madre está distante, pues podemos sacar la conclusión de lo estoy haciendo mal, o peor aún, ¿no? Soy malo. Claro, soy malo. Realmente, exacto. ¿no? Claro, depende con cuánta intensidad se dé eso y cuánto esté apareciendo. Claro, cuanto más aparezca ese distanciamiento, más probabilidades de que la persona vaya directamente al soy malo. Exacto. Pero si lo hago todo mal, constantemente es que soy malo. Exactamente. Es una derivada, ¿no? Directamente del anterior. Justo. Entonces, ¿verdad? Bueno, y eso es distancia, y obviamente si hay enfado, ¿no? Gritos, tal, pues todavía peor, o sea... Y entonces va a empezar a codificar muchos problemas de autoestima. Exacto. Que es de donde vamos ahora a derivar un poco qué está pasando ahí. Entonces, se habla mucho, ¿no? De que los hijos a veces son la prolongación de los padres, ¿no? Es que esto es un tema complejo. Claro, ¿no? O sea, tú tienes hijos, ¿no? O eres padre o madre y sí, a ver, es normal que digas, ay, y me gustaría que hiciera esto, ¿no? Yo personalmente siempre pienso que voy a meter a mis hijos en clases de defensa personal para que puedan dar así como, ¡ya! Patadas y todo. Si lo quieren hacer, pues ya lo harán. Pero esa es mi expectativa. Pero sé que no, o sea, lo ideal es, lo puedes imaginar, pero no lo tienes que forzar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a tu hijo como una prolongación de ti, le estás poniendo muchas expectativas y a veces justo lo que no le permites es desarrollar su propio self, ¿no? Quién son de verdad. Y esto es algo que Lourdes es lo que nos está explicando realmente. Claro. ¿No? Entonces, fíjate, ahí está, ¿no? Ese desinterés hacia ella hace
que ella tampoco pueda generar su propio autoconcepto, ¿verdad? Porque ese Exacto. autoconcepto lo va a hacer a través de las reacciones de la figura materna, en este caso, ¿no? O peor, el autoconcepto que va a desarrollar, si va a desarrollar un autoconcepto, a ver, un autoconcepto va a desarrollar, lo que acabo de decir, con perdón Claro. para mí misma es un poco Sí. tontería. Claro, va a desarrollar claro. un autoconcepto. Claro, ¿no? pero Quiere va a decir, estar muy ligado a la visión, ¿no? Y aceptación de externa, la madre. exactamente. Ujú. Exacto. Claro, ¿no? Ujú. O sea, no soy capaz de tener una, digamos, una reacción de vuelta, ¿no? Un feedback congruente Claro. como para que yo pueda generar un autoconcepto mío claro. Exacto. ¿no? Sino que el autoconcepto es tan confuso que necesito constantemente que desde fuera me digan quién soy. Exacto. Busco Ajá. la validación constantemente externa, Claro. ¿no? Puede ser una de las derivadas, o directamente tengo un autoconcepto pobre de mí mismo. Exacto. Que sería ese, soy malo, no soy suficiente, soy válido, nadie me va a querer. ¿Verdad? Justo. Que es un poco por la línea en la que nos está comentando en el email. Claro. Entonces, claro, si la madre, es que obviamente, a ver, no estábamos ahí, Lourdes, probablemente esto no es todo lo que hacía tu madre, ¿no? Pero No. puede ser, y existen casos donde sí sea lo que más se ve, ¿no? Pero bueno, pues tal vez a nivel porcentaje, pues era una forma en la que ella sabía gestionar. Para saber cuál era su historia y por qué era así, pues ya lo podremos ver en algún punto, ¿no? Claro. Pero la realidad es que a veces pasa esto, ¿no? Yo estoy tratando de regularme, de entender quién soy, ¿no? Y valorarme a través de los ojos del otro, ¿no? Pero como veo que no lo logro, yo como niño eso se siente muy peligroso y estoy en constante tensión con esa figura. En Cuando estado de estoy alarma o alerta, ¿no? Exacto, en un estado de alarma o de alerta, porque una vez más, acuérdense que esto es la mente de un niño, ¿vale? Porque si lo vemos desde el adulto dices, ay, pero no va a pasar nada, pero como niño se siente peligroso. Entonces, estoy inseguro constantemente, ¿no? Y bueno, pues eso también genera que tampoco me pueda mirar hacia adentro, ni tenga la facilidad para desarrollar mi creatividad, ¿no? Explorar un poco más el mundo, o ir incluso en contra de los deseos de esta persona, porque recordemos que el apego es un apego seguro es yo te acepto y te quiero como eres, ¿no? Claro. No está condicionado, es un amor incondicional, que si no se siente incondicional, ya vamos mal. Claro, y uniendo ambas cosas, ¿no? Ahí estaríamos en esa trampa de la perfección, ¿no? Que la hija se convierte en ese proyecto de su madre, ¿no? Entonces, claro, y esto es un poco lo que estamos viendo aquí en cuanto a que ella utiliza una frase muy clara que es: al final dejé de decir lo que yo realmente quería, Claro. sino para solamente contarle aquello que yo veía que ella me validaba o que me reforzaba, ¿no? Con lo cual Claro. ya estoy internamente rechazando una parte de mí misma como que no es valiosa para los demás. Como ella desde pequeña está aprendiendo a través de en esta figura de su madre, del padre no habla nada, con lo No. cual no nos vamos a meter ahí, ni siquiera Claro. sabemos si tenía algo, Una figura paterna claro, presente o no, lo que exactamente, sea. Ajá. ¿no? Pero desde luego esta figura materna lo que sí que está haciendo es que ella misma rechace internamente esas partes de ella. Claro, Claro. y eso luego va a posar, se va a quedar, ¿no? Claro. Se va a quedar en varias formas, ¿no? Una de ellas es qué está validando esa madre exactamente. Porque claro, aquí nos dice, solamente le cuento lo que ella quiere, ¿no? También nos habla, por ejemplo, de las notas, ¿no? De si sacaba un 9, me decía que estaba mal, que tenía que ser Claro. un 10, ¿no? Con lo cual vamos a creer o pensar que posiblemente parte de las validaciones eran en cuanto a logros, que Claro. es un clásico Sí, de sí, sí, un sí. padre con, como ya hemos comentado en otros podcasts, ¿no? En un padre crítico, ¿verdad? Con una Total. tendencia, Claro. ¿verdad? Quizá más evitativa, Claro, emocionalmente hablando. y por ejemplo también habla, ¿no? De que su desinterés y me da a pensar que tal vez cuando hacía cosas que a la madre sí le gustaban, ¿no? Ahí sí, a ver, cuéntame, ay, qué bien, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que también lo que hace es esto. Totalmente. Te refuerzo esta idea, te critico, tengo estas expectativas, tienes que hacerlo perfecto y aparte tienes que hacer perfecto lo que yo digo, ¿no? Claro, ¿verdad? Porque tienes que cumplir expectativas. Y eso nos va a llevar a asociar el amor con rendimiento. Claro, Es decir, yo tengo que ganarme el amor de las personas. La gente no me quiere por quien soy, sino por lo que yo hago. Y ahí vemos, y todos conocemos múltiples personas que se desviven en hacer o por los demás cosas que, oye, que es muy bonito, que es muy loable, pero tienes que tener mucho cuidado de que nunca sea por encima de ti. Claro. ¿Vale? Porque si tú has aprendido que para que el otro te refuerce tú tienes que darle cosas, vas a tender a dar cosas a los demás. Claro. Pero vas a tender a dar cosas a los demás incluso cuando a ti no te viene bien, incluso cuando a ti te genera angustia o ansiedad o te hace sufrir, porque es la única forma que crees que te van a querer. Yo se lo digo a mis pacientes, ¿no? O sea,
está muy bien dar cosas, ¿no? Y querer agradar a los demás, o sea, está bien. La cosa es desde dónde lo haces, ¿no? La acción Claro. se ve igual, ¿no? Yo me levanto a las 5 de la mañana a llevarte al aeropuerto, ¿no? Porque tienes un vuelo. Y dices, ah, bueno, la acción. Pero si tú cuando me lo pides, yo acepto desde el... Claro, lo tengo que hacer porque si no Patricia se va a enojar y va a creer que soy una mala amiga porque entonces no la quiero. Ahí lo estoy haciendo desde la angustia y desde Claro. asociar el amor, bueno, aquí no con rendimiento, a menos que califiques mi forma de conducir, que es maravillosa, por cierto, pero no con actos de servicio, por ejemplo, ¿no? O sea, con que tengo que Claro. hacer tal. Sin embargo, si yo hago, tú me lo pides y digo, uf, qué pereza, pero bueno, a ver, venga, le va a venir bien, está Pat ahora, ¿no? Que te lleva muchas maletas. Pues entonces estoy decidiendo lo mismo, pero estoy diciendo desde mí misma, aunque puede no ser lo que más me apetezca, pero es una decisión. El otro no se siente como decisión, se siente como un mandato desde la angustia, desde el miedo al abandono, a no ser suficiente, ¿no? Claro, eso sí, ¿no? Entonces pasaría a haber una obligación por hacer eso, Ajá. ¿no? Como tú bien estás comentando, que es yo tengo cariño o amor si yo hago ciertas cosas, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva también a tener ciertas dificultades, quizá que nos va a llevar a un problema de autoestima o autoconfianza, que es yo no valoro esas ciertas cosas, porque claro, eso son lo mínimo que yo tengo que hacer para ser querido. Exacto. ¿Qué valor tiene esto? Claro. O sea, esto es lo que hay que Uy. hacer para que te quieran, ¿no? Y eso entonces, es súper complicado. claro, y entonces ya no me siento orgulloso de mí mismo. Exacto. Sí, sí. Y eso se va generando y la gente no se da cuenta, o sea, no se da cuenta No. hasta que de repente tú los estás cuestionando de cosas y es como, eso no importa, eso no es nada, eso es lo mínimo, eso es tal. Y se van empezando a dar cuenta claro, de lo difícil que es para ellos reconocerse cosas. O sea, por ejemplo, yo aquí lo que le diría a Lourdes es, o sea, Lourdes nos manda la historia, no con su madre, pero probablemente si abrimos ya toda su historia y cómo está ella, va a ver cómo esto, claro, ha abarcado más que la relación con su Ahí madre está. y cómo se relaciona con todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí para que Lourdes vayas viendo, esperamos que estés pensando así de, claro, yo es que llevo a todos a las 5 de la mañana al aeropuerto, tal vez ya no lo quiero hacer. Claro. Hay que pensar las cosas. Y ahí eso seguramente va a pasar por esto, porque ya se ha internalizado la voz de su madre como una voz propia, Ajá. ¿no? Sí. Que esto es algo que Lourdes no está comentando aquí, pero que realmente lo más probable, casi yo diría al 100%, es que haya, por lo menos en algunas facetas de su vida, eso se haya instaurado. Claro, ella seguro tiene una voz crítica Exactamente. que justo hace que ella esté, ¿no? Con esto tengo que hacer las cosas, tengo que ser perfeccionista, ¿no? O sea, probablemente, ¿no? Que lo hacemos mucho en terapia, ¿no? A veces, cuando vemos este tipo de rasgos, les preguntas, y esta voz, ¿no? Que te dice, no es Claro. una voz de verdad alucinógena, no, es una voz interna que todos tenemos. Esta voz que escuchas se parece a la de alguien y a veces dices, ay, sí, se parece a lo que me decía mi mamá, se parece a lo que me decía mi papá. Exacto. O sea, lo vamos encontrando. Y esto vamos a llamarlo internalización del vínculo. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Generamos un modelo mental de esas interacciones que tenemos con las figuras de apego. Exacto. Y se convierten en una propia voz, forman parte de un yo, ¿no? De una identidad. En este caso, posiblemente su madre esté muy relacionada con una parte de su yo que es más crítica. Exacto. Y cuando aparece ese yo crítico, aparece con frases, comentarios o modelos que le ha enseñado su madre sobre cómo funcionar en ese juzgado a uno mismo. Entonces, pero por ejemplo, ¿no? Aquí estamos siendo así como muy de, ay, con la madre, tal, no sé qué, pero Lourdes tal vez nos dice, bueno, pero tampoco, o sea, yo sí sé que me gusta el pádel, ¿no? O sí, ¿no? Que tengo amigos y tal. Que estamos hablando de la base, ¿no? Del apego, cómo se forma todo esto. Obviamente, Lourdes fue creciendo y fue desarrollando otros vínculos, Claro. ¿no? Y empezó a abrir su mundo. Entonces, no es como que Lourdes es su madre, obviamente no estamos diciendo eso. No. Pero como la base, ¿no? Es todos estos aprendizajes, seguramente se muestran de otras formas. Claro, y de ¿no? hecho, oye, cuanto más haya hecho justo eso que estás diciendo, más suavizado va a estar. Exacto. Claro, en familias en las que vemos que son muy, por denominarlo, castradoras, ¿no? Dejan poco que los niños amplíen sus horizontes más allá de lo que es la estructura familiar, ¿no? Tienen Sí. estructuras familiares más cerradas, Sí, más fusionadas, sí. ¿no? Pues claro, esto se va a dar más aún. Claro. O sea, Claro, ¿por qué? porque eres mi única fuente de validación. Justo. Entonces, Claro. ¿por qué yo creo que Lourdes sí pudo hacer esto? Pues porque obviamente nos dice que se alejó un poco.
¿no? O sea, como Sí, que ha tomado algo de distancia. Ella ya vio que necesitaba un poco esa distancia para poder Exacto. desarrollar su propia voz y poder arreglar esas partes de autoestima. Justo, aprendió a protegerse de alguna forma, ¿no? Porque también entiendo, o sea, si todo lo que cuentas no interesa, ¿no? O te lo critican, pues dices, ya, vamos a hablar, venga, ¿de qué hablamos? ¿Qué quieres hablar, no? Entonces, fueron como formas de protegerse, toma distancia, pero claro, ahí el vínculo se empieza a tensar y ahí es cuando la madre dice, quieta, chatita, ¿A ¿dónde dónde te vas? vas? Que no, que no. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, es que ya no te reconozco, es que yo no te eduqué así, es que no eres la misma de antes, ¿no? Vienen los Estás muy reclamos, fría, exacto. ¿no? Aparte de la idea por ahí, ¿no? De la madre, puede ser que inconscientemente, es Claro. hacer ciertas manipulaciones emocionales para ganar control de nuevo. Claro, que una vez más recordemos, la madre está actuando desde su propia historia, Sí. que probablemente haya recibido algo similar, ¿no? Es lo que siempre también Exacto. hablamos. ¿Quién le enseñó a tu padre a ser padre? No a tu madre a ser madre, pues todo lo que trae detrás. Entonces eso también siempre hay que recordarlo. Exacto, ahora hablaremos ¿no? de todas formas con ellos, ¿no? Entonces, digamos, por hacer así un pequeño punteo de resumen, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen estos estilos de crianza en la vida adulta? ¿Qué tipo de cosas pueden aparecer? Bueno, pues puede parecer que yo busco una figura que puede actuar de forma similar o me hace sentir de forma similar a cómo me hacía sentir mi madre. Y estamos hablando de parejas. De en parejas, este caso. exactamente, ¿no? Entonces, pues no tiene que ser tan claro como de, ¿y por qué llegaste tarde al trabajo, no? ¿O por qué no te dieron un aumento de Claro, sueldo? claro, claro. Pero como de, pues una parte donde te critican, pues tal vez si no estuviste muy pendiente de ellos, ¿no? O que esperaban que tú actuaras de una forma dentro de la relación, ¿no? ¿Y por qué no te fuiste de la fiesta conmigo? Yo qué sé, ¿no? Una cosita así Sí. que van haciendo reafirma Se va soy juzgando, mala, se va criticando, ¿no? ¿verdad? ¿Te acuerdas que, bueno, no sé, no, porque ustedes aquí no ven tanto psicoanálisis, pero Papa Freud describió una cosa que se llama la tendencia a la repetición, ¿no? Y entonces Cuéntanos. esto es cuando nosotros tenemos una herida, entonces nuestro inconsciente siempre va a intentar sanar esa herida. Lo que pasa es que si yo no sé que tengo esa herida, ni tengo herramientas para hacerla, lo que hago es una tendencia a la repetición, entonces hago esto, justo busco patrones en los que inconscientemente voy a estar intentando arreglarlo, pero no lo puedo, pero busco gente igual, o para sentirme así, incluso trabajos, ¿no? En plan, no me voy de un trabajo donde me hago sentir así, Claro. porque se siente lo conocido, Claro. y bueno, pues entonces eso a veces... Exactamente, buscamos patrones que sean conocidos para nosotros, aunque puedan resultar dañinos, porque es donde nos sentimos cómodos y donde hemos aprendido a funcionar. Ajá. Claro, quizá en otros patrones que pueden ser más sanos, realmente no sabemos funcionar en ellos, ¿no? Claro. Eso para empezar. Y luego para continuar, si encima tenemos toda esa autoestima que está tan dañada, podemos incluso pensar que no nos merecemos otra cosa mejor, por decirlo de otra forma, ¿no? O más funcional, más sana, o no merecemos ese afecto, ese cariño. O me da miedo recibirlo. Claro, y que luego me abandonen y Exacto. ¿Sabes? ¿No? Entonces, bueno, ese miedo a la intimidad, ¿no? emocional va a aparecer también en este tipo de patrones, Claro. o puede aparecer con mucha más facilidad. Luego, no solamente de la pareja que eliges, sino cómo tú te comportas con ellos, pues esta dificultad para poner límites, ¿no? Porque Lo que pues, decíamos ella no, antes. claro, yo nunca me han escuchado, nunca he tenido la oportunidad, pues no sé cómo hablar y defenderme, ¿no? Y pues también Claro. minimizo lo que yo necesito para que no tener que poner esos límites. Claro, como Si no, decir ese no te voy a llevar al aeropuerto, yo qué sé, Claro. ¿no? Claro, esos límites, cuidado con ellos, que no son tan fáciles. No. Es muy fácil decir que no a las 5 de la mañana en el aeropuerto, la verdad es que tal, pero hay otras cosillas. Para ti sí, Para mí sí, es para fácil. otras personas no. Eso es verdad. Digan que no. Eso es demasiado pedir, ¿ok? Es más, estamos casi seguros de que está cerrado. Claro. No hay calles puestas a esa hora. Entonces, bueno, ¿qué le podemos decir a Lourdes, no? Espera, ahora no tiene nada que ver, pero me estaba acordando, ¿no? de estas cosas que decían, en plan, cuando recuerdas que tu yo del pasado compró ese vuelo a las 7 de la mañana porque se ahorraba como 10 euros. Ah, sí, ¿no? sí, Y dices, sí, ¿pero sí, por qué sí. hice esto? Tal cual, O sea, sí, sí. es que me compensaban los 10 euros más para irme más tarde y dormir. Ajá, ¿Por totalmente, qué? Bueno, total. pues si ya, con perdón, te estás puteando a ti mismo, Ajá. no lo hagas también con tu entorno. Exactamente. Por el amor de Dios, por piensa un favor, poco. por favor. Claro. Totalmente. Así que, y si no, pues que te inviten a comer un día, así al final. Coge un taxi pide que por algo lo de menos el regreso. taxista recibe algo a cambio. Hombre, claro, ya ¿Sabes? está. Vale, entonces, ¿qué le decimos a Lourdes?
¿no? Venga. Tenemos que darle algunas, o sea, a ver, Lourdes, aquí yo sí, pues obviamente creo que tienes que revisar un poco tu historia con tu madre, ¿no? Bueno, 100%. Ella es consciente además, yo claro, creo. entonces, pero vamos a empezar con, tienes permiso para ser quien tú eres, ¿no? Y tienes que Exacto. darte ese permiso, ¿no? Claro, va a ser difícil darte ese permiso si no pasas primero por otras cosas, ¿no? Que hemos comentado brevemente, como cuestionar esa voz interna, Exacto. por ejemplo, de tu madre, Ujú, ujú. ¿verdad? O hablar un poco de qué sientes con la relación con tu madre, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Cómo te sientes con ella, que es un poco lo que nos Exacto. habla en el email, pero bueno, profundizar un poco más. Ujú. Cómo tu madre generaba toda esa vinculación, ¿no? Y de ahí sacar un poco cuáles son esas voces que me estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Claro. Y yo creo que desde ahí puedes empezar a ver por dónde te puedes dar permiso para ser tú y sobre todo quién eres. Claro. Porque posiblemente en toda esa búsqueda un poco de la valoración constante de tu madre, te hayas perdido tú también, no solamente la valoración de tu madre, sino la valoración de tus amigos, de tu pareja, de no sé quién, ¿sabes? De tu jefe, de Claro. del compañero de trabajo, de todo el De mundo. todo. Claro. Y bueno, has perdido esa valoración y también ese descubrir, ¿no? Porque probablemente haya cosas que es parte de lo que te toca hacer, ¿no? Es el pensar, es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Porque quiero o porque siento que tengo que? ¿No? Lo que hablábamos, desde dónde tomo Total. las decisiones. Y empezar a explorar, ¿no? A ver qué quieres hacer. Y tal vez, ahí por ejemplo me gusta mucho, no, ya hemos hablado de trabajar con el niño interno. Con Lourdes tal vez le tocaría trabajar con la niña interna. Y hay una parte muy bonita que es, permítete hacer cosas que no te permitían hacer, ¿no? O sea, como que te podían criticar y todo. Y de repente es como súper liberador. Tal vez no te gusta, pero ya lo hiciste y ves que no pasa nada, ¿no? Entonces eso también es muy bonito. Muy bien, sí, permítete ver que si te gusta o no te gusta a ti, Exacto. no a los demás y cómo te Justo. sientes con ello. Ujú. Ahora, ¿qué hace Lourdes cuando está con su madre y su madre le empieza a decir, no te reconozco, Claro. es que estás muy cambiada? A ver, aquí obviamente estos son consejos súper genéricos, lo ideal en terapia lo vemos y vamos No va a ser desarrollando fácil. formas y herramientas muy específicas a cada caso, ¿no? Pero vale, por decir algunas cosas así medio generales, ¿no? Cuando ponemos límites normalmente, bueno, cuando hablamos, ¿no? Y queremos decir como de que algo no me gusta, lo que siempre recomendamos es hablar desde cómo yo me siento, ¿no? Porque Exacto. a nivel comunicación se siente mucho menos agresivo que si saco el dedo acusador y digo, es que tú me dices esto, ¿no? Exacto. Entonces, más bien podemos hacer es una cosa como de, mamá, cuando mencionas que no me arreglo, pues la verdad que eso me hace sentir un poco juzgada y me hace sentir muy triste, entonces te pediría que no lo hicieras, ¿vale? A ver, aquí tenemos que tener algo clarísimo. Lo vas a ir haciendo seguro. Claro, puede que lo haga haciendo, lo siga haciendo. Porque los límites son para nosotros, pero por lo menos tú lo que estás haciendo ahí es darte la importancia a ti misma de poder expresar tus emociones, ¿vale? Y lo que te está sucediendo. Y eso ayuda mucho a la autoestima, ¿ok? Claro, ¿verdad? Y entonces eso va a llevar siempre consigo el hacer eso desde el no intentar, lo que decíamos, cambiar a tu madre, ¿no? Exacto. Claro, cuando tú sigues intentando cambiar a tu madre, me da igual que sea desde este punto en el cual tenemos una madre ahí mucho más crítica, más fría, más tal, o que tu madre sea un amor, pero no te va a validar todo y todos vamos a estar buscando siempre la valoración de nuestra madre, nuestro padre. Siempre de alguna forma hay en algún punto en el que va a haber ahí ese... "Ay, Sí. no me Total. acepta", porque es verdad que va a haber cosas que no va a aceptar, porque aparte de ser tu madre o tu padre, ¿no? Es una persona, Claro, y habrá y que- cosas que no le gusten. Claro. Habrá cosas de ti que no le gusten, habrá cosas de ti con las que no está de acuerdo, habrá decisiones que ella no tomaría, ¿no? Y eso va a pasar, no porque seas tu hija te va a aceptar. Esa aceptación incondicional es mayoritaria. O sea, es decir, yo no estoy de acuerdo contigo, pero aún así acepto que lo hagas. Claro. No te juzgo, pero no hay una aceptación de verdad incondicional de me va a gustar todo de ti porque eres mi hija y entonces Claro. ya está. No, 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 como si, por supuesto como que si no. estuviera enajenada de amor, ¿sabes? O sea, es tu madre, pero no es idiota, o sea, tiene sus propios criterios, ¿sabes? ¿No? Entonces, Exacto. vas a notar eso, vas a Claro. notar, porque estamos diseñados para notarlo especialmente de esas figuras. Justo. Cuando notes eso, te va O sea, sentar mal. te va a dar ahí Angustia. un dolorcillo, Sí. ¿sabes? Y una necesidad de que te valide eso, de que sí que lo acepte, ¿no? Claro, el poder ser consciente de eso
y permitir que no te valoren o que no te validen todo es muy importante, ¿no? Que tu madre no tiene por qué validarte todo, que puede tener otra opinión, que puede tener otra cosa y que no necesitas cambiarla. Mientras que sigas desde el necesito cambiarla, sigues conectada a la necesidad de validación por parte de tus padres. Claro. No, las respuestas no tienen que ser... O sea, lo que decimos, ¿no? Cuando tú dices las cosas, tienes papeletas para que tal vez haya un cambio, pero no significa que te va a tocar la lotería. Total. ¿No? Es así. Y te dice, ay, pues, oye, lo siento mucho, no era consciente que te lastimaba. Fenómeno. Y ahí, fantástico, pero no esperes que la próxima vez que lo digas siempre vaya a ser así. Exactamente. ¿No? Otra cosa que Lourdes tiene que tener en cuenta, ¿no? Si la madre no puede ser muy crítica o puede como decirle mucho lo que tiene que hacer. A ver, hay un consejo que me encanta que es... tú dile que sí y luego haz lo que quieras, ¿sabes? Esa es otra técnica. Ok, Totalmente. gracias. Y lo puedes decir o puedes procesarlo de esta forma. Lo que me está diciendo es un consejo, ¿vale? Es su forma de verlo. Exactamente. Y entonces tomaré ese consejo en consideración O y no. lo que me cuadre lo llevaré a cabo y si no me cuadra, no lo llevaré a cabo. Claro, ¿sabes? porque de Y ya nuevo está. volvemos a repetir que los padres no es que te pueden dar consejos estupendos basados en la experiencia y en el conocimiento que tienen sobre ti, que te conocen desde que naciste, ¿no? Pero claro. ellos tienen su propia visión sobre el mundo, Claro. vienen de su propia generación, tienen sus propias personalidades, ¿no? Que no es que su consejo tenga que ser el consejo definitivo, simplemente es una apertura, una visión para verlo desde otro punto de vista, otro prisma, posiblemente un prisma muy válido, Claro. pero que a lo mejor a ti en ese momento pues no te encaja, no, lo que sea. ¿Verdad? Y hay que entenderlo desde ahí, ¿no? Claro. Entonces, Y bueno, eso, yo creo que, oye, está muy bien el poder decirle sí, sí, mamá, sí, sí, papá. Claro. ¿No? Aquellos que sean padres también, no os lo toméis desde el lado del padre, pensar en que vosotros también habéis sido hijos y lo habéis Claro, hecho. claro, total. Ahora no hagáis como que no, Claro. ¿sabes? ¿No? Y, uy, esto no se lo voy a contar a mi padre hasta que lo termine porque luego se angustia y todas estas Exacto, cosas. ajá, Y no es por no angustiar a tu padre, es porque te angustias tú de que se angustie él. claro, totalmente. Claro, Vamos entonces, a permitirles que son no pasa grandecitos, nada. ya lo pueden hacer, lo pueden Claro, soportar. no pasa nada, ¿eh? O sea, aquí todos hemos hecho ciertas cosas con nuestros padres de vamos a escurrir el bulto y ellos lo hicieron con los suyos y así generación tras generación. Exacto. Ahora lo que no podemos hacer es todo el rato, no Justo. confrontar nunca, no mostrar nunca ni decir nunca lo que nosotros pensamos Claro. por miedo a que nos rechacen o nos validen, ¿no? Claro. Que es lo que tú dices, porque ahí eso ya es para ti. Claro. Aunque vaya a haber un rechazo, tú necesitas poder dar tu opinión. Claro. No puedes hablar solamente de lo que esperas que a la otra persona le guste, por mucho que sea tu madre, en este caso. Exactamente. Y bueno, y también si tú vas a hacer un cambio de paradigma, toma en cuenta que tal vez tú empiezas y dices, ok, Patricia, voy a cambiar y voy a empezar a hablar de lo que yo quiero. Muy Pero si la dinámica nunca ha sido así, no esperes como que tu madre sepa que estás cambiando la dinámica y entonces Claro. diga, por supuesto, cuéntame. Ahí también a veces es importante decir, yo qué sé, ¿no? Imagínate una comida familiar y de repente dices, bueno, pues les voy a contar algo que es muy importante para mí, me gustaría que me escucharan y que me apoyaran. Y ahí ya estableciste las bases, les diste como notas de cómo quieres que respondan y tal vez ya tienen tu atención, ¿no? Y es como de, ok, cuéntanos. Luego ya si tu madre responde de una forma u otra, bueno, tenemos que recordar esto, ¿no? Lo que también hablábamos de, recuerda que tu madre viene de toda su historia, que su reacción no define quién eres tú, ni tu valor, ni si es importante o no lo que tú estás contando. Totalmente. Oye, y que si de repente tú cambias, te comunicas distinto y ella responde bien, pues fantástico, ya vas en buen camino para mejorar. Exactamente. Y bueno, ¿No? y muy importante que no se nos olvide, eso nos va a llevar también a desmontar la creencia de que el amor se gana. Exactamente. Ujú. ¿Vale? O sea, que esa es fundamental. Claro. ¿Vale? Ujú, ujú. El amor no tiene por qué ganarse. No. Tú puedes mostrarte por quien tú eres y la gente te va a querer por quien tú eres. Y luego, si tú además quieres dar, Fantástico. qué maravilloso. Se espera, lógicamente, en los vínculos que se dé algo. Ujú. Claro, ¿no? Igual que se espera que recibir algo. Claro. Pues fenomenal. Pero no te van a querer dependiendo de si das más o das menos. Exacto. ¿Sabes? No de la calidad del vínculo que y- en sí mismo. Y no dar todo, ¿no? O sea, Claro. tú puedes dar, pero no a costa de ti mismo, ¿no? Y de Claro. tu bienestar. Entonces, si tienes una madre con la cual sí que ha habido esa relación en la cual el vínculo era dependiente de lo que se daba, Ujú. pues es interesante que empieces a buscar en tu entorno otras relaciones en las que haya más reciprocidad para que puedas ir en un contexto seguro cambiando esa dinámica. Claro, Ir no dando cosas, justo. a ver Ir cómo pidiendo, reacciona, ir pidiendo. ¿no? Y eso Claro. es como llevar a A tu tu madre niña
No, claro, Tu no. madre no lo hagas. Pero es como llevar a tu niña interna a decirle, mira, ¿ves? Todo sí se puede por aquí, sí se puede por aquí, porque tu niña Claro. interna solo conoce esa relación. Entonces, cuando tú abres y le enseñas en otras relaciones Claro. esto, ¿Qué te dice, hubiera gustado a ti de "Ah, pequeña hacer a tu niña interna? a mi niña Igual lo haces interna". ahora. Yo, ¿Qué es cosas que, haces mira, te voy a decir ahora? una cosa, Dime te voy a una, confesar. tampoco hace falta te que voy a me desveles confesar. todos tus grandes miedos, pero No. una cosa que hagas ahora que no podías hacer de peque. Es que no es que no haya querido, más bien siento que no se dieron cuenta que era algo que se me hubiera dado bien y lo hubiera disfrutado. Pero Ah, claro, que es. ser periodista, dices. ¿Adivina qué? No, bueno, aparte, porque soy chismosa, pero. Cantar. Claro, no. Ir a artes marciales, claro. Ah, Yo, no me digas. Claro, yo le pegaba a mi hermana. Entonces, Para practicar. Claro, entonces cuando empecé a ir a boxeo ya de adulta, y la verdad es que se me da muy bien boxear, tengo un gancho derecho, izquierdo, bueno, no sé, porque soy zurda, entonces es el de este lado, ¿sabes? Ah, no, mi crochet derecho es. Entonces tengo uno maravilloso y me acuerdo de ir a boxeo y llamarle a mi madre y yo, pero mamá, de verdad que yo me la pasaba pegándole a mi hermana, ¿por qué no me metiste a dar golpes de verdad para aprender, ¿sabes? Y la pobre tal vez no hubiera recibido tanto, pues eso, mira, no me supo ver ahí mi madre, pero ya me lo di yo de adulta. Claro, ahí ¿Ah? está, que está bien, Exacto. ¿no? Ujú. Claro, aquello que ¿Y nos tú? han dado. Bueno, yo tengo varias, ¿sabes? Muchas. Cuéntame una. Pero bueno, aparte del cepillo de dientes eléctrico que me gustaba a mí y la guitarra que me compré ya con 25 Sí, años, claro. ¿sabes? Yo creo que la más traumática, Ajá. más tal, es el vestir de negro. A Ah, mí me sí. gustaba vestir de negro desde pequeña. Ay, no te Yo dejaban. quería una faldita negra muy mona que había de puntito. Ajá. No me dejaron porque decían que no era un color muy de niños, que era un poco de luto. Claro. Y generaron un problemón. Sí, pues Generaron un ahora, monstruo. claro. ¿Sabes? No, para los espectadores, los que ven el podcast y no solamente lo oyen, que sepan que yo hago un esfuerzo consciente muy importante para no venir todos Siempre los días de aquí de negro. negro, porque si no me echáis la bronca de que todos parecen el mismo podcast. Claro. Pero yo, Especialmente quien lo por edita, mí- ¿no? Porque diría, pero por favor, Exacto, ya exacto. estuvo bien. Ya me lo han dicho, ya me han dado el toquecito, Sí, así que sí. intento meter Claro. notas de color. Claro, muy bien, me gusta. Así que nada, y vamos a terminar hagan algo que no les dejaban hacer de niños, por favor, que eso siempre es increíble. Algo funcional, por y favor. mamás también hagan algo que no las dejaban a ustedes hacer de niñas. Claro. Y es más, háganlo juntos con sus hijos, es que es Total, maravilloso, ¿no? Y cada loco total. con su tema, pero también es una Total. actividad familiar. Ya verás cuando vayas con la pequeña Paola, el pequeño Paolo a clases de artes marciales. Qué momentazo. Tío, es que de verdad te lo digo, es que yo soy muy buena dando golpes, te lo digo de verdad. Espero que no le asustes mucho al niño. Ya lo veremos. Imagínate, así, mamá, tengo miedo. Puede pasar. Bueno, nada, Entonces, Lourdes, eso. Que esperamos- esa parte no de sanar, que sobre Claro. todo que a Lourdes le quede claro que no es cambiar a su madre, ¿no? No. Sino que es avanzar ella a poder cada vez tener una autoestima mejor construida, estar más conectada consigo misma, ¿verdad? Y empezar a no buscar esa validación tanto fuera, sino buscarla dentro de ella. Justo, en realidad tu trabajo, Lourdes, es contigo misma. Mientras más autoestima tengas, más confianza tengas en ti misma, también las cosas que te diga tu madre van a tener incluso menos impacto en ti. Claro, ¿Vale? Y eso ¿verdad? lo puedes hacer también, lo puedes lograr con acompañamiento profesional, ¿no? Tanto tú Claro. como cualquiera, ¿no? Y bueno, aquí estamos nosotros o todos los psicólogos o expertos en salud mental que pueden Total. ayudar en este proceso que es súper bonito. Claro, o sea, al final sería un poco dejar de ser la hija que su madre esperaba y empezar a ser la mujer que ella necesita. Ay, qué Patricia la sabiduría. Desde que me he visto de negro, flipas. Es que increíble. Esto es como un peluche. Tú tienes un peluche que se llamaba el búho sabio del bosque o algo así. Bueno, ¿no? no era así, pero sí. Bueno, Era, así me lo es que era un imagino. nombre muy largo, se nos Claro. acaba el podcast, tenía Pues- 8 nombres. ¿Sabes? Pues yo creo que él te dio la frase de esta que acabas Lo de más decir. probable. Vale, pues nada, esperemos que les haya servido esto. Por favor, no olviden darnos like, suscribirse, compartirlo, mándenselo a sus madres, a sus abuelas, a las madres de sus amigas, a todas las mujeres que son madres o que podrían ser madres. Venga, todas. Todas. Y luego a toda la gente que tiene madre, envíenselo Exacto. también. Y bueno, y feliz día de la madre, Claro, que feliz comáis día. todos muy bien, que seguro que os vais por ahí a comer, Justo. rico, Ajá. ¿verdad? Y bueno, no olviden que nos pueden enviar sus historias a holasiquen@gmail.com y a hola@siquen.com y pueden venir a terapia con nosotras o con alguien de nuestro equipo. Solamente tienen que ir a nuestra web en www.siquen.com O www.siquen.com. y entonces nosotros ahí les contestamos si nos ponemos de acuerdo y vienen a chismear con nosotros. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como siquen.es y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.